Uno, dos, tres. Alrededor de 1 hora y media aproximadamente, ya que el acceso estaba difícil y tenía un aproximado de 60-70 metros en lo que viene siendo el barranco. Así es, primero con el apoyo de los compañeros y posteriormente nos apoyamos con una línea, ¿verdad? Para poder jalarlo y subirlo a lo que viene siendo la calle. Que mi amigo perdió el control en una curva y no alcanzó se derrapó y se fue al fondo. Gracias a Dios lograron estabilizar. ¿Cuál raíz es usted? ¿Cuál raíz? El motoclub. Un grupo de 5. Normalmente son rutas que planeamos para convivir y practicar. Salimos alrededor de las 7 de la noche más o menos. Fue una ruta nocturna que le llamamos. Venimos de regreso y nuestro amigo fue cuando yo creo se pueden calentar los frenos o agarró un poquito fuerte la curva y se derrapó y ya no lo pudo controlar. Y ahí perdió. ¿Alguna recomendación que quieras hacer? Pues que utilicen casco y equipamiento, porque es muy importante para cualquier tipo de accidente, pues salir lo menos dañado posible. De hecho, él traía casco. Él traía sí, equipamiento, así es. Por eso no salió. Exactamente, por eso ya los daños son menores. Entonces es muy importante el equipo. Que fue como 60 metros, no sé. 80 metros alrededor más o menos de caída libre.